La reforma judicial fue muy cuestionada, muy debatida, pero ya está. Digo yo, usando una palabra poco conocida, la reforma judicial es impepinable. ¿Qué quiere decir esto? Ya no admite discusión, puedes buscarlo en el diccionario. Impepinable es que ya no admite discusión. Y si ya no admite discusión, tienes dos caminos: participar o abstenerte. Para ser presidente de la República, senador, diputado, gobernador, no se necesita ni siquiera saber leer y escribir. Entonces, el único cargo para el que se necesita una cualificación profesional es el de la judicatura y tener una experiencia. Yo creo que es fundamental. O sea, la experiencia, el conocimiento, la formación y sobre todo el tema. Demetrio Sodi, que fue mi bisabuelo, llega a la corte en 1911, cuando la transición de Porfirio Díaz a Madero. Le toca conformar la primera corte de Francisco Ignacio Madero. Se llamaba Francisco Ignacio Madero. Entonces él entra en esa conformación de la corte y le toca ser presidente de la corte. Y después, bueno, viene el golpe de estado de Victoriano Huerta y tiene obviamente que dejar su cargo de ministro y de ministro presidente de la corte, porque evidentemente hubo no un golpe de estado formal, porque Huerta será lo que quieran, un hijo de su qué barbaridad, pero no era un usurpador. Benito Juárez tuvo un hijo, Benito Juárez Maza, que se casó con una húngara, no tuvieron descendencia. Y en una ocasión, Benito Juárez Maza, gobernador de Oaxaca en 1912, tuvo que huir del Palacio de Gobierno y refugiarse en casa de mi abuelo, que vivía en Oaxaca. Mi familia de origen era oaxaqueña, y en consecuencia tuvieron que esconderse, porque lo iban a buscar para matarlo. Entonces mi abuelo lo esconde en el sótano de su casa. Es mucho más difícil ser justo que ser bueno. Tú puedes ser bueno, eso es sencillo. Ser justo es mucho más difícil. ¿Por qué? Ser bueno es sencillo, todo el mundo puede haber una buena persona, pero ser justo, cuando eres buena persona, a veces oye, a mí me inclina a favor, porque soy buena persona y me da mucha pena lo que le está pasando. No, ser justo es lo difícil, porque actuar en justicia es actuar con equidad. Cuando fui presidente del Tribunal del Estado de México, creé dos observatorios, un observatorio ciudadano y un observatorio mexiquense por la justicia. El ciudadano, cualquier persona podía participar, y el mexiquense por la justicia, abogados, solamente barras, colegios de abogados. Y eso me permitió tener mucha cercanía y contacto con las personas. Esto ya lo hice, me gustaría hacerlo en caso de que llegue a la corte. Doctor Ricardo Sodi, ¿cómo estamos? ¿Te voy a hablar de tú? Claro, por supuesto. Qué que gusto. Sí. Bienvenido al podcast Política Profunda, donde nos metemos de lleno a escarbar un poquito más allá de las coyunturas. ¿Cómo estás? Pues muy entusiasmado y contento, y la verdad divertido en el proceso de las campañas. Ha sido una experiencia novedosa, pero muy grata. Muy grata. ¿Te había tocado hacer campaña en tu vida? No, nunca. ¿Jefe de grupo? Bueno, sí, claro. Fui para presidente la iglesia, las de la Sociedad de Alumnos del Colegio Alemán en la preparatoria, pues hice una campaña y gané. Entonces sí, una campaña estudiantil, una campaña intensa y divertida, pero una campaña estudiantil. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo era esa elección? Bueno, era una elección de todo el colegio, secundaria y preparatoria. Yo estaba en mi último año de preparatoria y me presenté como candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos del colegio, un tema importante, interesante, porque el presidente de la Sociedad de Alumnos tiene una participación en el consejo académico del colegio, es la voz de los estudiantes ante los profesores, y bueno, incluso te asignaban una oficina en el colegio y algún equipo de apoyo. Era un puesto importante, interesante. Y bueno, aparte de todas las cuestiones de enlace entre alumnos y profesores, pues la organización de eventos, fiestas, conciertos, todo esto, en una época francamente muy bonita, maravillosa, diría, de creatividad, de apoyo, de la época divertida de la preparatoria. Los últimos años de la preparatoria fue una experiencia buenísima. ¿Cómo hacían campaña? Y antes de eso, fíjate, sí. Antes de eso fui director de Relaciones Públicas del concurso de Miss Universo. Wow. El concurso de Miss Universo se hizo en México en 1978
Y entonces, antes de eso, yo fui el director de Relaciones Públicas. Invité a todos mis amigos a trabajar conmigo. Eran, no sé, 30 que trabajaban conmigo en el concurso de Miss Universo, y yo era el coordinador de todo ese grupo. Y su labor era, pues, acompañar a las concursantes, a las misses, a las discotecas, a bailar, en sus ratos, porque obviamente es un ambiente muy cuidado, claro. Entonces no podían estar ni salir con cualquiera. Entonces, y también organizar las actividades de diversión, de ver que no les molestaran, que estuvieran en una alberca tranquilas, que no las molestaran. Bueno, esa era nuestra labor. De esa etapa me presento como quedante de los asesores y arrasé, como comprenderás. Había que, obviamente, hacer una publicidad. Mi grupo se llamaba GRECA, Grupo Representativo de Alumnos del Colegio Alemán. Y hacíamos panfletos, conferencias, un debate. Tenías que dar una conferencia ante tus compañeros, y luego se hacía un debate entre todos los candidatos, y luego al final urnas y votación, el que ganaba la mayoría. Tuve un contrincante y obviamente pues salí electo yo. Oye, qué maravilla. Sé que eres amante de la historia. Te voy a hacer una pregunta, tengo acá un acordeón, pero en general como vaya saliendo y como vayamos diseñando, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿qué paralelismo encuentras entre este momento judicial que vivimos y otros momentos clave de transformación en México? Bueno, mira, la elección judicial no es novedad. La Constitución de 1857 establecía la posibilidad de elegir a los ministros de la Corte. Inclusive el cargo de ministro de la Corte tenía la función de ser, de presidente de la Corte, tenía la función de ser vicepresidente de México. En 1857 fue electo como presidente de la Suprema Corte Benito Juárez, pero estuvo un día, el 1 de diciembre de 1857. E inmediatamente renuncia para ocupar la Secretaría de Gobernación de Ignacio Comonfort. Pero al día siguiente, renuncia, toma posesión de la Corte el 1 de diciembre, el 2 pide licencia para incorporarse como secretario de Gobernación, y por la tarde de ese día el presidente Comonfort da un autogolpe de Estado. Y entonces Benito Juárez dice, ya no quiero ser secretario de Gobernación, regresa a la Corte unas cuantas horas, Ignacio Comonfort da su golpe de Estado, su autogolpe de Estado, y en ese momento Benito Juárez dice, a ver, tú desconociste la Constitución, por lo tanto el presidente de México soy yo. Entonces Comonfort es traicionado por liberales y conservadores, tiene que huir de la ciudad, y el que se convierte en presidente de México es Benito Juárez, por una circunstancia. Fue presidente de la Corte un día, ministro de la Corte un día, o sea, unas horas prácticamente. Sí. Y era el cargo de vicepresidente. Entonces es cuando Benito Juárez tiene que huir del país, porque era el presidente de los conservadores, que desconoció también a Comonfort, se llamaba Félix Zuloaga. El siguiente presidente fue Miguel Miramón, joven de 27, 28 años cuando fue presidente de México. Entonces Juárez tiene que huir, se va a Guadalajara, ahí es donde el evento famoso de Guillermo Prieto de los valientes no asesinan, ¿no? Que se le antepone a un escuadrón que quería matar a Juárez. Y luego Juárez le da la vuelta al continente por Panamá y llega a Veracruz. Y en Veracruz establece su gobierno. Después a Juárez le aplican una situación igual. Era el año de 1865. Él ya era presidente, obviamente, electo como para tal cargo, y el vicepresidente, obviamente, es el presidente de la Corte. El presidente de la Corte era el general Jesús González Ortega. Zacatecano. Sí, pero que no era abogado. Militar. Era militar, y era el comandante del Ejército de Oriente. Entonces, él le manda una carta al presidente Juárez, dice, señor presidente, el 30 de noviembre de 1865 termina su periodo de presidente. Como no hay una elección y no hay presidente electo, usted cesa en sus funciones, porque así lo dispone la Constitución, y el que asume el cargo soy yo, porque soy el presidente de la Corte. Bueno, claro, nunca se paró en la Corte y no tenía idea de temas de derecho, ¿no? Y el presidente le contesta, general González Ortega, preséntese al término de la distancia, lo que tarda en llegar de donde está acá, para ser juzgado por traidor a la patria y ser pasado por las armas. Como comprenderás, el general González Ortega pues no se presentó. Él, como vio que las circunstancias políticas no le favorecían, se exilió en Estados Unidos.
Bueno, luego escribió su justificación, hay un libro, su justificación. Entonces, la segunda vez que también la presidencia de la Corte genera la presidencia de la República como sustitución. Y luego hay otra ocasión. Benito Juárez se muere, 1872, 18 de julio. Y cuando se muere Benito Juárez, pues no había un vicepresidente, se muere en mitad de su ejercicio como presidente. Era inesperada su muerte. Se murió de angina de pecho, se le dio un infarto. Entonces sube a la presidencia de la República Sebastián Lerdo de Tejada, que era presidente de la República. Él sí era abogado, era miembro del Colegio de Abogados de México, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y asume la presidencia. Es la tercera vez que sucede, ¿no? Y luego hay una cuarta, porque a Sebastián Lerdo de Tejada lo derroca Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Porfirio Díaz. Sí, ese era el lema de Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec. Derrocan a Sebastián Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada se va a Veracruz para exiliarse y asume la presidencia de México José María Iglesias por unos cuantos horas, porque llega Porfirio Díaz y lo desconoce, ahí sí un poquito fue una farsa, lo desconoce, asume la presidencia Porfirio Díaz, y entonces ya continúa su primer periodo. Luego, fíjate, Porfirio Díaz es presidente 4 años, y luego entra su compadre, Manuel González, el Manco de Puebla, y él reforma la Constitución para que Porfirio Díaz vuelva a ser presidente. Y lo cuestionan. Oiga, don Manuel González, usted fue parte del movimiento de Tuxtepec, sí. Y don Porfirio decía que era sufragio efectivo, no reelección, sí. Y entonces ahora, ¿por qué cambian? Y entonces él dijo una frase que se aplica con mucha claridad a diferentes momentos de nuestra historia. Mire, vivimos en una democracia, y en la democracia, frente a las razones, están los votos. Frente a las razones, están los votos. O sea, frente a la decisión de los votos, no caben razones por sólidas que sean. Claro. Entonces, como ves, ese esquema de politización de la Corte ya se dio. Después Porfirio Díaz construye, incluso en la época de la República restaurada, Benito Juárez conforma una corte, también fue de elección popular, pero con personajes muy distinguidos. Llegó Ignacio L. Vallarta, Ignacio Manuel Altamirano, personajes de veras de muy alta calidad, que lejos de pensarse que fueran... ¿Llegó Demetrio Sodi? No, todavía no. Todavía Eso no. fueron 30 años después. Lejos de pensarse que eran personas subordinadas al poder o a Porfirio Díaz o a Benito Juárez, conformaron una de las cortes más lúcidas de México. Fue una etapa brillante. Son famosos los votos de Ignacio L. Vallarta, las sentencias de varios de los ministros de aquella época. Fue una época muy brillante de la corte. Demetrio Sodi, que fue mi bisabuelo, llega a la corte en 1911, cuando la transición de Porfirio Díaz a Madero, le toca conformar la primera corte de Francisco Ignacio Madero, se llamaba Francisco Ignacio Madero. Entonces él entra en esa conformación de la corte, le toca ser presidente de la corte, y después, bueno, viene el golpe de estado de Victoriano Huerta, y tiene obviamente que dejar su cargo de ministro y de ministro presidente de la Corte, porque evidentemente hubo no un golpe de estado formal, porque Huerta, será lo que quieran, un hijo de su qué barbaridad, pero no era un usurpador, porque él provoca la renuncia de Madero y Pino Suárez, renuncian, el Congreso indebidamente acepta las renuncias, y después entra como presidente de México Pedro Lascurain, que dura 45 minutos. Él era secretario de Relaciones Exteriores, y la Constitución de 57 señalaba que el secretario de Relaciones Exteriores ocupaba el cargo a falta de presidente, y ahora sí había un vicepresidente, que eran Madero y Pino Suárez. 45 minutos en los que designa a Victoriano Huerta secretario de Gobernación y renuncia. Y entonces Victoriano Huerta sube a la presidencia de la República como lo dispone la Constitución del 57. Fue lo que quieras, traidor, vil, amoral, inmoral, pero no fue usurpador. Por eso la Constitución del 57 perdió su legitimidad moral, y por eso en 1917 pues se planteó en un comienzo
novar la Constitución, reformarla, pero finalmente se dio una nueva Constitución. Y eso porque la Constitución del 57 había perdido esa fuerza moral. ¿Sigue teniendo la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, esa fuerza moral? Yo creo que la Constitución ha sufrido más de 840 reformas. Yo siempre considero que es mejor tener una Constitución respetada que una Constitución reformada. Creo que nuestra Constitución ha perdido esa legitimidad en la actualidad y sobre todo partiendo de las teorías constitucionales de la segunda mitad del siglo XX. Karl Loewenstein decía, una Constitución debe crear instituciones que controlen y encaucen el poder político. Ese es el fin esencial de una Constitución. Una Constitución que cede entre las presiones circunstanciales, como ha sido el caso de la nuestra por muchísimos años, es una Constitución que está mal diseñada, mal estructurada y mal conformada, porque finalmente nuestro sistema político mexicano se ha regido por muchos años por reglas no escritas. Y las reglas escritas en la Constitución son ideales, ¿no? Vivimos en una democracia, de 1917, digamos, hasta el 2000, no podríamos hablar de una democracia plena, ¿no? Vivimos en una república federal con estados autónomos, libres, soberanos. Pues tampoco es cierto, vivimos en una república cada vez más centralizada y centralista. Entonces, mientras las reglas no escritas de nuestro gobierno se hacían cada vez más rudas, más agresivas, nuestra Constitución se convertía en una Constitución de idealizaciones, pero no efectiva, no práctica. Tan es así que cualquier presidente llegaba y hacía de ella lo que quería, ¿verdad? Con reformas inclusive absurdas, o reformas de circunstancia, o reformas de momento, o puntadas, o caprichos. Entonces nuestra Constitución, cuando se estudia, se analiza, tiene todos esos efectos. Es una Constitución que se ven las diferentes plumas que han intervenido, los diferentes momentos, hay artículos dirigidos a una sola persona, en fin, es una Constitución que ha perdido esa fuerza y vigor para crear instituciones sólidas. Una Constitución tiene que ser respetada, no reformada cada rato. Las reformas sí se tienen que dar, por supuesto, porque hay que actualizar la Constitución con base en los tiempos. Pero una cosa es eso y otra cosa que se utilice como una herramienta de control político o de demagogia. Sí. ¿El pragmatismo está peleado con el idealismo o la utopía? Bien, a ver, siempre hay que tener un ideal y una forma de pensar que nos lleve a los mejores estadios del desarrollo social, económico, político de un país. Pero si uno no se adecua a la realidad, pues estás perdido. Otro autor de Derecho Constitucional, Ferdinand Lasalle, pues tan vigente como hoy, y eso que vivió hace 150 años, ¿no? 1860 y tantos, dijo que los factores reales de poder son los que conforman una Constitución, son los que establecen cómo operan las constituciones y las instituciones en un país, que una Constitución que no refleja adecuadamente los factores reales de poder es una simple hoja de papel. Puede ser muy bonita, muy elocuente, pero no es una Constitución real y efectiva. Entonces, los factores reales de poder tienen que tener su conformación en la Constitución, tienen que tener cuando hay un factor de poder muy importante, pues hay que controlarlo, encauzarlo, direccionarlo, porque la función, la misión de una Constitución es, por una parte, crear instituciones sólidas que permitan la conducción de un país por un rumbo determinado. Y la otra misión que se ha desatado en México a partir del 2011, la tutela de los derechos humanos. La Constitución se ha convertido también en una Constitución de principios. Antes la construcción de la Constitución era más kelseniana, ¿no? Unas consideraciones de hecho, las consecuencias de derecho y la conclusión como un silogismo. Pero ahora no. Hoy tenemos, por ejemplo, principios en la Constitución que dicen está prohibida la discriminación. Muy bien, artículo 1, último párrafo. ¿Pero qué es la discriminación? No te lo dice la Constitución. Entonces tú tienes que interpretar la Constitución y definir qué es discriminación versus diferenciación. Claro. Te pongo un ejemplo. Imagínate que una empresa aérea saca una convocatoria para contratar sobrecargos. Y dice, queremos sobrecargos que midan entre 1,65 y 1,70 de estatura. Entonces, las que tienen menos de esa estatura o las altas van a decir, nos están discriminando por cuestiones físicas.
Y no, hay una diferenciación porque no las quieren ni tan altas que no quepan en la cabina, Claro. ni tan bajitas que no alcancen, a a abrir abrir los gabinetes. Entonces, ahí hay una diferenciación y no una discriminación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el intérprete constitucional contemporáneo? O sea, los ministros de la Corte, hacer esa ponderación de derechos y de principios y decidir caso por caso cómo se aplican. Esa es la misión de ahora las altas cortes. Sobre todo vamos a entrar en conflictos en estos momentos, por ejemplo, libertad de expresión de comunicador como tú versus la protección civil del honor. ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué es más valioso? ¿La libertad de expresión o la protección civil del honor de una figura pública? Que finalmente estás expuesta a todo el escrutinio de la sociedad. Entonces, ¿qué tanto debes de ponderar? Pues caso por caso tenemos que verlo. Y si tú decides que en un momento dado uno u otro de los principios tiene más valor que otro, entonces hay que hacer un test de proporcionalidad para disminuir el que vas a disminuir en la menor entidad posible, lo menos posible, para no desaparecer ese principio. Claro. ¿Me explico? Entonces, hoy la labor del intérprete constitucional es mucho más fina, más cuidadosa, más argumentativa, con motivaciones reforzadas, con estrategias técnicas muy particulares que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, principios del XXI, con las tendencias, por ejemplo, de Robert Alexy, que se dedica a proponer este tipo de ejercicios de ponderación, de test de proporcionalidad, que inclusive la Corte Mexicana los ha recogido en sus últimos criterios en el siglo XXI. ¿Tienes algún autor o autora que haya fungido como brújula en este camino del derecho? Bueno, como tal, no uno, sino varios. La formación de un abogado tiene que ser una formación muy completa, tiene que ser una formación plural y sobre todo hay que leer diferentes criterios. Yo he leído a Kelsen, pero también a Carl Schmitt, he leído a Carpizo, pero también he leído a Elizur Arteaga, o sea, que generan posiciones diferentes. Entonces, he tenido la oportunidad de confrontar las ideas diversas, inclusive, vamos a Carl Schmitt y a Kelsen, los he leído en su idioma original, en alemán. ¿Ah, sí? Sí, yo soy egresado del Colegio Alemán, y Claro, fui presidente de la claro. Sociedad de Alumnos, hablo alemán. O bien Dworkin, el constitucionalista norteamericano muy famoso, Roberto Dahl, teórico de la democracia, en fin. Entonces, sí tienes que tener una visión lo más completa posible. Lo que sí tienes que hacer es irte especializando poco a poco, porque ahora ya la ciencia del derecho es tan amplia que no puedes ser ya un abogado general. O sea, tú egresas de la carrera como abogado general, pero tienes que especializarte y subespecializarte para poder tener ya una comprensión medianamente sensata de lo que es el ejercicio profesional, como los médicos. Cada vez los médicos se tienen que especializar más, la profesión jurídica es igual. Cada vez se necesita más preparación, más formación y más especialización. Hemos visto en los últimos días cómo han sido varios candidatos y candidatas señaladas y señalados por falta de expertise. Más allá del tema de si están vinculados con ciertos grupos, ya eso lo decidirá la autoridad competente. Pero, ¿tú qué dirías respecto al tema de estas personas que no tienen las competencias necesarias, ¿no? Y que aún así pasaron un filtro y que ahorita están compitiendo para ser juzgadores? Mira, a mí de niño me hubiera gustado ser astronauta, pero no tengo ni las habilidades físicas ni las características específicas para cumplir ese anhelo. Todos los cargos públicos, sobre todo los de alta responsabilidad y aquellos que requieren una cualidad profesional específica, pues tenemos que saber que no nada más es una etapa más en tu formación política o en tu carrera política o profesional, sino que tienes que ser apto para esto. Tienes que tener una habilidad mínima. Ahora solamente para los cargos del Poder Judicial se requiere una licenciatura en Derecho, ya le ponen ahí hasta promedios de 8 y 9 en las materias especializadas. Bueno, pero para ser presidente de la República, senador, diputado, gobernador, no se necesita ni siquiera saber leer y escribir. Entonces, el único cargo para el que se necesita una cualificación profesional es el de la judicatura y tener una experiencia. Yo creo que es fundamental. O sea, la experiencia, el conocimiento, la formación y sobre todo el temple que requiere un jurista para ser juzgador es muy particular. No todo juzgador, no todo abogado
puede ser juzgador. No, a ver, sí, yo fui litigante y luego fui juzgador. ¿En qué materia, perdón? En varias materias, pero básicamente en materia penal. Y llegué a ser magistrado en materia penal. Tienes que tener una curva de aprendizaje, porque no es lo mismo ser defensor que ser magistrado. O luego los magistrados que se retiran y se dedican a litigar y no son exitosos. Porque de veras necesitas cualidades específicas diferentes. Es más fácil ser litigante y luego magistrado que ser únicamente carrera judicial y luego salir a litigar. Porque salir a litigar es mucho más complejo, necesitas otras habilidades y otras competencias. ¿Verdad? Tienes que construir un caso, tienes que buscar pruebas, tienes que hasta saber lidiar con el cliente, que es un problema. Y por otro lado, cuando eres juzgador, tienes que tener otras cualidades, calificaciones, ser prudente, ser imparcial. Es mucho más difícil ser justo que ser bueno. Tú puedes ser bueno, eso es sencillo. Ser justo es mucho más difícil. ¿Por qué? Ser bueno es sencillo, todo el mundo puede haber una buena persona, pero ser justo, cuando eres buena persona a veces, oye, a mí me inclina a favor, porque soy buena persona y me da mucha pena lo que le está pasando. No, ser justo es lo difícil, porque actuar en justicia es actuar con equidad, defendiendo los principios. Inclusive, a mí me han preguntado, ¿qué prefieres, la justicia o el derecho? A ver, es un falso debate. Primero es un falso debate porque la justicia es un valor, es un ideal. A los juzgadores solamente les corresponde aplicar el derecho y la jurisprudencia, que es la interpretación que se hace de la norma jurídica. Es lo que tienen que aplicar, el derecho y la jurisprudencia. Y los ministros de la Corte tienen que crear esa jurisprudencia que va a orientar al resto del Poder Judicial. Bien, porque dices, como he oído a muchos candidatos decir, no, yo prefiero la justicia que el derecho. Pues primero, que miedo me daría tener un ministro o un juzgador así, porque entonces no hay certeza jurídica, no hay seguridad jurídica en nada, y entonces él va a juzgar con el corazón, porque la justicia es un valor intangible, es un ideal. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una persona decidas, a ver, le debe al banco y no le puede pagar, le van a quitar su casa porque tiene un crédito hipotecario? Muy bien. Y pues pobrecito señor, ¿no? Perdió su trabajo, las circunstancias económicas. Y por otro lado el banco dice, oye, pues me tiene que pagar o le tengo que quitar la casa. Ser bueno, ay, pobrecito, nuestro corazón nos lleva al deudor de la banca. Ser justo, ¿no? Y entonces tenemos que tomar una decisión difícil, que es aplicar el derecho al caso concreto. Claro. Si se quiere hacer justicia, entonces al día siguiente ya ningún banco va a querer prestar, los bancos internacionales se van a ir de México, el sistema financiero colapsa y todos perdemos. O sea, tenemos que crear un sistema de derecho seguro y confiable donde sepamos qué va a pasar. Porque si decimos la justicia por encima del derecho, primero es un falso debate. Estás confundiendo ideales con acciones prácticas. Eso no se puede hacer. O sea, uno aplica el derecho, aplica la jurisprudencia y espera con ello hacer justicia. Para eso está diseñado el derecho. Está diseñado el derecho con una idea intrínseca de justicia. Pero es un falso debate decir justicia o derecho. Y sin embargo lo veo en todos, y todo el mundo evidentemente se decanta para decir lo que la gente quiere oír. No, yo prefiero la justicia que el derecho. Demagogia del discurso político. Demagogia de un discurso político, no solo mal informado, sino tendencioso, y que a mí, si yo fuera un empresario y me dedicara a eso, me daría mucho miedo. Sí. Y yo, francamente, un juez que diga la justicia, ¿qué justicia? ¿La de él? ¿La de quien él promueve? ¿La de quien mandan sobre él? ¿O qué tipo de justicia queremos? Entonces te puedo decir, bueno, un Estado de derecho se construye sobre la base del respeto al derecho, que es creado con una misión, con un objetivo de hacer justicia. Claro. ¿Verdad? Entonces... Oye, Ricardo, estás recorriendo el país con el número 61 de la boleta morada. Tomas vuelos, vas por carretera. ¿Te acompaña un libro contigo? Siempre. ¿Cuál? Siempre, diferentes. Yo siempre leo novelas, me gustan mucho las novelas, me gustan mucho las biografías. Ahorita concretamente estoy leyendo las memorias de Jean Monnet, el fundador de la Unión Europea, uno de los padres fundadores de la Unión Europea.
que tiene una vida interesantísima desde que participó en la Primera Guerra Mundial, negociando, no tenía habilidades y capacidades físicas para ir al frente, pero sí tenía capacidades organizativas, y fue el que descubrió que la Europa unida era la única posibilidad de salir adelante, y fue encontrando cuáles son los puntos de conflicto y presentando puentes de enlace para resolverlo. O sea, Alemania y Francia se pelean cada 50 años por el acero y el carbón de la zona del Ruhr, ¿no? De la cuenca del Ruhr, donde está el río Rin, donde está Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, en la guerra franco-prusiana, se cae del lado de Alemania. Primera Guerra Mundial, se cae del lado de Francia. Segunda Guerra Mundial, se pasa del lado de Alemania. Y hoy está otra vez del lado de Francia. Entonces, ¿qué hicieron los alsacianos? Pues aprendieron alemán y francés, pues no les queda de otra. Pero después, ¿qué propuso Jean Monnet? Hagamos la Unión Europea del Carbón y el Acero, para que en vez de que haya pleitos entre Francia y Alemania, tengamos una política regulatoria del carbón y el acero y beneficie a toda Europa. Y entonces ya no haya una guerra, sino un acuerdo. Y de ahí salió la Unión Europea. Luego se le sumó el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y luego se le sumaron las otras, Italia, España, Portugal, Reino Unido, y fue creciendo, hasta que hoy tenemos una Europa a 27 bandas. Entonces, ese libro está muy interesante. No lo he terminado porque es un libro que estoy, además de que estoy disfrutando, he tenido que reducir las horas de lectura por mi campaña. Y también siempre me acompaña un libro de derecho. Siempre me acompaña un libro de derecho, que por cierto traigo aquí en mi mochila. Es tu binomio. Sí, entonces, cuando quiero descansar, cuando quiero relajarme, pues leo las novelas. Ahorita que murió Vargas Llosa, yo era un aficionado a sus novelas, tenía unas novelas magníficas. No sé qué periodista dijo, hasta sus novelas malas eran buenas. Pues yo encontré todo. Bueno, una no me gustó, una de unos músicos que sacó que ni la terminé de leer. Pero las demás que he leído de él son fantásticas. Fantásticas novelas, yo las disfruto mucho. Inclusive, vamos, me preguntan, oye, 100 años de soledad. Bueno, a mí no me gustó. O sea, también soy franco, ¿no? Soy sincero. La literatura es para que te guste. Claro. Sale un libro nuevo de Vargas Llosa y lo compraba. Salía un libro de Gabriel García Márquez, pues no era el mismo entusiasmo. Sale un libro de Arturo Pérez Reverte, inmediatamente lo compro. He leído toda su obra. ¿Ah, sí? Oh, sí, es maravilloso ese autor. Es magnífico, se me hace uno de los mejores autores contemporáneos. Y luego recientemente descubrí otro que también disfruto muchísimo, que se llama Leonardo Padura, que es un cubano. Ah, sí, ¿cómo no? Fantástico, sí. Fantástico. El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros, que es el asesinato de Trotsky en México, pero lee la neblina del ayer y bueno, es el último que acabo de leer de él. Es un escritor fantástico. Es maravilloso. ¿Has leído a Stefan Zweig? Sí, claro, por supuesto. Pues es biógrafo, es un autor que me gusta mucho leer, me gustan las biografías. Sí. De él leí la biografía de Napoleón y varios. Sí. Entonces sí he leído a Stefan Zweig en varias. Hablando de las biografías y autobiografías, ¿te gustaría haber conocido a alguien de la historia de México, de la historia del mundo? A ver, las 3 grandes biografías que marcan el siglo XIX, o las 4 grandes biografías, Iturbide, me hubiera gustado conocer a Agustín de Iturbide, inclusive me hubiera gustado hasta a veces en sueños, digo, a ver, ¿por qué no le aconsejaron a Iturbide que en vez de que fuera emperador fuera presidente y formara una república presidencialista y se dejara de ese sueño obviamente vano que fue el imperio? Luego a Santana, es el malo de la historia de México siempre, pero me gusta haber conocido a Santana. De entrada, haber sido un tipo divertido, era borracho, parrandero y jugador, le encantaban las mujeres, era mujeriego, le encantaban las peleas de gallos, apostaba. En México había una zona que se llamaba San Agustín de las Cuevas, hoy es Tlalpan, que era una especie de Las Vegas de su tiempo, de un Valle de Bravo, un Cuernavaca, pero con juego. Me gustaría haber conocido sus perspectivas. Era un hombre que tenía todos los vicios, ¿no? O sea, consumía marihuana. Dicen que cuando lo agarraron en San Jacinto, en la batalla de San Jacinto, estaba tirado porque había fumado marihuana. Consumía opio. Finalmente fue un hombre de su tiempo, un buen organizador de ejércitos. Finalmente, siempre que se necesitaba, ahí estaba. Para bien o para mal, ahí estaba. Otro personaje, Juárez.
Juárez. Porque también es el símbolo de la legalidad, pero el Juárez hombre. Yo ahorita te cuento una anécdota de Juárez que me vincula con mi familia. Benito Juárez tuvo un hijo, Benito Juárez Maza, que se casó con una húngara, no tuvieron descendencia. Y en una ocasión, Benito Juárez Maza, gobernador de Oaxaca en 1912, tuvo que huir del Palacio de Gobierno y refugiarse en casa de mi abuelo, que vivía en Oaxaca. Wow. Mi familia de origen era oaxaqueña. Y en consecuencia tuvieron que esconderse ahí, porque lo iban a buscar para matarlo. Entonces mi abuelo lo esconde en el sótano de su casa, eran amigos. Tengo cartas de Benito Juárez a mi familia, etc. Y entonces lo esconde ahí. Pasan 2-3 días y ya llegan las fuerzas federales, apoyan al gobernador, se acaba el peligro, sale, y en ese momento le dice, oye, Manuel Sodi Romero se llamaba mi abuelo, pues no tengo con qué agradecerte esto, lo único que tengo pues es el sello que me dio mi padre cuando él murió, es un sello de lacre, con el que se graban las cartas, se sellaban las cartas, y me lo regaló. Está roto, porque cuando él murió, como era masón, lo rompían, una caja con la división de que significa que está roto a propósito. Sí. Y entonces, en consecuencia, se lo dio. Él se lo dio a mi papá, y mi papá me lo dio a mí. Wow. Entonces, es un sello que simboliza una cuestión personal de haber defendido a una persona, porque mi abuelo ya tenía una persona en peligro, pero además que ponía en peligro a quienes lo defendían. Ya mi tía Sara ya había nacido, mi papá no, él nació en 1915, pero mi tía Sara era una bebé, entonces imagínate poner en peligro a tu bebé de 1 año, a tu esposa y a ti, por defender a un amigo. Bueno, pues entonces él dijo, a ver, dinero no te voy a dar, no lo necesitas, entonces te doy lo más valioso que tengo, que es la carta, el sello de mi padre, yo obviamente con una carta, que las conservo yo ambas cosas. Otra persona que me hubiera gustado conocer es Porfirio Díaz. Para mí, Porfirio Díaz fue ¿En qué etapa de Porfirio? Pues, cuando ya fue, ya cuando fue presidente de México. Sí. Como era militar, sí, tiene sus cuestiones incluso novelescas, ya de haber sido un hombre extraordinariamente interesante, pero ya lo hubiera querido conocer de presidente de México, en el bicentenario de la presidencia de México. También para decirle, don Porfirio, ya no se presente a la última reelección, ya déjelo aquí, mejor usted en vida supervise a quien llegue. No atiende a Krillman, esos que entrevistan lo pueden meter en problemas. No se reelija. Sí. En fin, pues ya pasó lo que pasó. El pecado de don Porfirio, dijo Álvaro Obregón, fue no haberse muerto a tiempo. Si él se hubiera muerto el 30 de noviembre de 1910, sería uno de los grandes héroes de México. Bueno. Entonces, esos son los... y extranjeros, sí. Me hubiera gustado mucho conocer a Churchill, a Winston Churchill. Me hubiera gustado mucho conocer a Winston Churchill. En la etapa de la Segunda. En la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Me hubiera gustado también conocer a Carlos III, rey de España. Me hubiera gustado conocerlo. ¿Por qué? Porque se me hace que fue un monarca modernizador que trató de levantar un poco el Imperio Español, que ya iniciaba su decadencia, que se estaba acabando, pero que fue un hombre que intervino en cuestiones jurídicas, hasta de desarrollo urbano de Madrid. Decían el mejor alcalde era el rey Carlos III, el alcalde de Madrid, y fue una persona que tomó decisiones que finalmente desembocaron en la independencia de las Américas. Pero como estadista, como un hombre de visión de Estado, me hubiera gustado conocerle a Carlos III. Son los que me gustaría haber conocido. Oye, Ricardo, muchos mexicanos vemos a la corte como algo muy lejano a nosotros mismos, ¿no? A nuestra realidad. ¿Qué puede hacer un ministro? Tú vas a ser ministro. ¿Qué harías tú para acercar a la corte a la ciudadanía? Para hacerla más accesible, más entendible. Mira, la tradición indicaba que los ministros solo se comunicaban a través de sus sentencias. Esa era la tendencia original. Un ministro no daba conferencias de prensa, un ministro no explicaba sus resoluciones, si acaso era académico o daba conferencias, pero las conferencias son para públicos muy experimentados, muy especializados, muy segmentados, y no son los públicos. Yo creo que los ministros tienen que tener más cercanía, primero a través de explicar sus resoluciones. Inclusive generar debates donde, aunque la decisión es del ministro, pero escuchar. La figura del amicus curiae, el amigo del juez, muy importante,
que el ministro conozca, reconozca la opinión pública, tome en cuenta lo que se le dice, explique sus resoluciones, inclusive comparta los motivos por los que está llegando una resolución y sea una corte un poco más cercana. Digo, tampoco acepto el choteo que he visto en algunos candidatos, decir, voy a poner un escritorio en el Zócalo, voy a recibir a la gente. Bueno, pues no. Eso me parece una cosa muy poco seria, ¿no? La Corte es una institución seria, debe ser una institución seria, pero tiene que ser una institución transparente y abierta. Por ejemplo, publicar todas tus sentencias en versión pública, que haya portales de transparencia, provocar la glosa de las sentencias en las universidades, acudir a las universidades o a los centros especializados a opinar sobre algún criterio jurídico, también acercarse con los colectivos sociales. Yo, por ejemplo, una cosa que haría o fomentaría dentro del ámbito de las posibilidades que pueda llegar a tener un ministro es la creación de observatorios ciudadanos. Cuando fui presidente del Tribunal del Estado de México, creé 2 observatorios, un observatorio ciudadano y un observatorio mexiquense por la justicia. El ciudadano, cualquier persona podía participar. Y el mexiquense por la justicia, abogados, solamente barras, colegios de abogados. Y eso me permitió tener mucha cercanía y contacto con las personas. Esto ya lo hice. Me gustaría hacerlo en caso de que llegue a la Corte. Y me gustaría proponer ese tipo de observatorios que te acercan mucho a la realidad, porque escuchas las opiniones y eso también te permite estar al día con las tendencias que hay en la opinión pública y sobre todo los intereses diversos que hay en la sociedad. Sí, yo creo que ese sería el camino. Hablando de tu gestión en el Estado de México, impulsaste una ley de amnistía y justicia digital. ¿Qué te movió a promover estas agendas y cómo pueden escalarse a nivel nacional? Mira, la ley de amnistía fue una propuesta que inicialmente planteó el presidente López Obrador en el ámbito nacional y en el Estado de México consideramos que era una buena idea. Y era una buena idea, incluso la iniciativa salió del Poder Judicial del Estado de México, porque la política criminal de México se había estructurado por muchos años a partir del incremento de las penas. Me explico. Se incrementaba el robo en transporte público, el robo con violencia. Entonces, ¿qué hacían? Subían las penas. ¿Esto qué provocó? El incremento de la violencia, pero no la disminución del delito. Si se roba un paquete de cervezas, un six-pack, en una tienda de conveniencia, y se dicen las palabras sacramentales, a ver, ya se las saben tales por cual, si dices un par de groserías, es robo con violencia. Pena mínima, 8 años, 6 meses de prisión, sí, como lo oyes. Wow. 8 años, 6 meses de prisión. Una persona que se expone a eso y dice, si me agarran, voy a ir 8 años, 6 meses a la cárcel, ¿sabes qué? No me voy a dejar agarrar. Claro. Entonces, se dan valor con drogas, con alcohol, con lo que sea, van armados y si te atraviesas en su camino, te lastiman. Si la pena fuera menor, la violencia, el robo seguiría existiendo porque ha seguido existiendo. Las causas del robo no se han combatido. Las causas del robo no se han combatido, que es la pobreza finalmente. Y sobre todo de ese nivel de robo. Y en cambio, la violencia sí se ha incrementado. Entonces, cuando se planteó esto con la legislatura del Estado y el gobernador del Estado, que eran de 2 partidos diferentes, el gobernador era de un partido, la legislatura su mayoría era de otro, y el que estaba en medio era el Poder Judicial, actuando como un organismo verdaderamente neutro y apolítico. Entonces logré construir ese puente entre diferentes factores políticos, entre diferentes grupos políticos, diferentes ideologías políticas, a partir de una propuesta del presidente de México, que era del mismo partido que tenía el control del legislativo, de Morena. Y entonces funcionó muy bien porque el planteamiento era despresurizar, fíjate qué efecto se tuvo, despresurizar las cárceles. El Estado de México es el que más personas privadas de la libertad tiene. Despresurizar las cárceles con un ahorro significativo. Cada PPL, persona privada de su libertad, te cuesta 800, 900 pesos diarios, entre todo el concepto que hay. Bueno, se despresurizó. Segundo, se reparó el daño porque se creó un fondo estatal para reparar el daño, entonces se protegió a las víctimas. Y tercero, se les dio una nueva oportunidad a los que cometieron esos delitos.
tenerlos en la cárcel no tenía mayor sentido. Y entonces se complementó eso con una política de preliberaciones más activa, porque muchas personas se quedan en la cárcel porque no saben que tienen derecho a la preliberación. Entonces los jueces de ejecución de sentencias del Estado de México iniciaron, a propuesta del Consejo de la Judicatura, que yo lo presidía, un programa de preliberaciones, y así echamos fuera cerca de 9,000 personas. Wow. De un universo de 44,000 personas. Bajamos de 44,000 a 35,000 PPLs o 34,000 por ahí. Entonces, ¿qué efectos? Se beneficiaron las víctimas de los delitos, que finalmente de no esperar nada recibieron la reparación de su daño, lo que fuera, 2,000, 3,000, 5,000, lo que fuera. Segundo, se despresurizaron las cárceles y hubo un ahorro de millones y millones de pesos en favor del Estado de México. Tercero, se le dio una segunda oportunidad a mucha gente. Sí. Las estadísticas de cuántos más de ellos volvieron a delinquir son mínimas. Sí, hay unos que volvieron a delinquir, pero son los menos, es el 1%, el 2%. O sea, la política fue muy exitosa. Y otra cosa más, tendimos puentes de entendimiento político entre un partido y otro. Sí, sí. Y ahí funcionó el Poder Judicial como puente de enlace con esas dos ideologías diferentes. Y entre los dos poderes. Entonces, imagínate, fue un ganar-ganar para todos. Fue una experiencia fantástica. Lo otro que me preguntaste, la digitalización de la justicia. El Estado de México le apostó a la tecnología. Cuando yo asumí la presidencia del tribunal, mi antecesor, Sergio Medina, ya había iniciado el proceso de digitalización, pero estaba comenzando. Cuando yo tomo la presidencia en enero de 2020, pues la retomo, pero nada más para que te des cuenta, había un poquito más de 1,500 firmas electrónicas registradas, FEGEN, firma electrónica judicial del Estado de México. 1,500 por ahí, no llegaban a 2,000. Y luego a los pocos meses me toca la pandemia. Y la pandemia se tuvo que sostener sobre la base de desarrollar un robusto tribunal electrónico. Robusto tribunal electrónico. El Estado de México fue el único tribunal de toda la República que no cerró sus actividades con la pandemia, nunca. Lo hicimos apoyándonos en el tribunal digital. En un año pasamos de 1,500, ponle 2,000 firmas, a 180,000 en un año. Wow. Y hoy tenemos cerca de 380,000, 400,000 firmas. Somos el tribunal electrónico del Estado de México más avanzado de la República Mexicana. Tenemos procedimientos cero papel, completitos, la materia laboral. Y hemos ido perseverando y avanzando en todas las materias para lograr eso. Con eso de cero papel no significa que no haya expedientes, sí, hay algunos, pero ya no aquellos volúmenes kilométricos de expedientes y papel, que pues no se... Mira, nada más para que te ubiques, cuando yo entré al tribunal se gastaban 15 millones de pesos mensuales en papel, hoy se gastará 1 millón de pesos. O sea, la diferencia es notable, ¿no crees? Abismal. Bueno, entonces, como ves, ese tema también, y ahora la tendencia es a la justicia digital. En el Estado de México puedes presentar demandas en línea, desahogar audiencias en línea, desahogar audiencias a distancia. Bueno, la verdad, se ha desarrollado mucho. Inclusive, fíjate, las convivencias familiares en los centros de convivencia familiar se hacían en línea supervisadas. Bueno, hasta la carrera, el Día del Abogado, la hicimos virtual porque no podíamos salir a la calle. ¿Poco? Se hizo una carrera virtual. ¿Y quién corrió? Bueno, muchísima gente. Fue digital, corrías en tu casa. Ajá. Corrías en tu casa, en tu órale. caminadora o en tu elíptica, te conectabas, veías la ruta y corrías. Eso lo organizó una extraordinaria colaboradora del tribunal que se llamaba Marta Valdespino. Y ella organizó esa carrera digital. Escuchaba muy buenas palabras de ella. Pues ahí tienes una más para su colección. Es una iniciativa. Entonces me decían, oye, ¿qué tan difícil es ser presidente del tribunal? Pues la verdad es que no es difícil, porque el chiste es rodearse de gente capaz y dejarlos trabajar. Claro. Y mi función como presidente del tribunal es quitarles piedras del camino y dejarlos hacer lo que ellos quieren. Claro, obviamente siempre y cuando sea sensato, ¿verdad? Sí. Yo les decía, mira, puedes hacer todo menos tonterías. ¿Y cuáles son las tonterías? Ya te enterarás cuando las hagas, porque te voy a llamar la atención. Entonces, sí fue una extraordinaria para mí presidir el tribunal y fuimos muy creativos. También sacamos un tribunal en contra de la violencia de las mujeres en línea, 24 horas, 7 días a la semana, que fue un éxito para combatir la violencia doméstica, familiar, intrafamiliar, la violencia feminicida. Pues creo que es una estrategia y una innovación muy positivas.
También sacamos la Sala de Asuntos Indígenas en el Estado de México, que es una innovación. Parece mentira, un tribunal que tiene 5 etnias indígenas y una fuerte tradición de cultura y costumbres, no tenía Sala de Asuntos Indígenas, solo Oaxaca la tenía, y ahora el Estado de México. Creamos un nuevo modelo de jurisprudencia y de precedentes judiciales para dar transparencia. Hice un reservorio de 300,000 sentencias en versión pública para que la gente los consulte. O sea, política de transparencia. Pues lo que yo quiero hacer en el ámbito federal ya lo hice en el Estado de México. O sea, tengo la experiencia para hacerlo, sé cómo hacerlo. El tribunal y más tengo grande las del ideas país para hacerlo. Entonces, y la iniciativa y el entusiasmo para hacerlo. Porque muchos pueden tener ideas, pero no las aterrizan, o no tienen ideas, y pues entonces se quedan en la atonía completa. Vamos cerrando, Ricardo. Si hoy tuvieses frente a ti a quienes dudan en ir a votar el 1 de junio, ¿por qué? Primero, ¿cómo convencerles? ¿Qué les dirías para convencerles? En segundo, ¿cómo convencerles que voten con el número 61 en la boleta morada? Mira, la reforma judicial fue muy cuestionada, muy debatida, pero ya está. Digo yo, usando una palabra poco conocida, la reforma judicial es impepinable. ¿Qué quiere decir esto? Ya no admite discusión, puedes buscarlo en el diccionario. Impepinable es que ya no admite discusión. Y si ya no admite discusión, tienes 2 caminos: participar o abstenerte. Muchos dicen, yo me voy a abstener en señal de protesta. No queremos que vean que hay un fuerte número de votantes, o voy a ir a votar y voy a tachar las boletas y no voy a votar. A ver, esa es una actitud que a mí me parece completamente equivocada, porque si tú no participas en ese momento, ¿cuál es la única opción? Es votar por personas de manera informada. Hemos votado siempre por partidos políticos, por símbolos que tachamos. Hoy vamos a votar por personas. Eso implica un mayor desafío y un grado de involucramiento mayor en todos. Yo entiendo que la gente no se va a poner a comparar 64 perfiles de candidatos a ministros y decir por quién va a votar, pero sí puede más o menos dejarse orientar, o los líderes de opinión como tú, o como personas que asociaciones, universidades, colegios de abogados, asociaciones empresariales, deben de orientar a las personas respecto a los perfiles y establecer categorías. A ver, esto es lo que yo creo que debe tener un ministro de la Corte. Y puede haber diferentes categorías para diferentes grupos, ¿no? Algunos, el grupo que he planteado es preparación, formación personal, profesional, antecedentes profesionales, experiencia, la integración familiar. Es muy importante la integración familiar, qué tipo de familia ha sido, cómo conoce una persona también. A ver, ¿tiene religión? ¿No la tiene? Es importante saberlo. ¿Es deudor alimentario? ¿Le pega a la mujer le pega a él? ¿Qué? O sea, ¿cuál es el entorno? ¿Cuál es su posición respecto a los grandes temas de los derechos humanos? Sí. Yo estoy a favor de las libertades, por ejemplo. Todas las libertades, sobre todo, no estoy a favor de la prisión preventiva oficiosa, estoy a favor de la prisión preventiva justificada, estoy a favor de las libertades en todo sentido, estoy a favor del respeto al patrimonio, estoy a favor de la protección al medio ambiente. Son mis líneas de pensamiento. No puedes ofrecer más, la gente te tiene que conocer. Sí. Entonces, yo sí creo que es importante votar, y si no votas, luego no te quejes del tipo de corte que tenemos. La Corte y el Poder Judicial es un tema de la mayor importancia. No creo que la gente lo esté entendiendo así. ¿A qué tipo de jueces, juzgadores, ministros, magistrados, jueces vamos a tener? ¿Y qué puede hacer el ciudadano? Nada más puede informarse e ir a votar. Sí, no es fácil. Informarse da flojera si tú quieres. Pero hay que hacerlo, dejarse influir, informar para que la gente pueda votar conscientemente. Yo recomiendo incluso hacer un acordeón, claro. Llegar a la casilla con tus números ya anotados previamente y decir por quién vas a votar. Pues si vas a ponerte a hacer eso, es tanto como jugar melate, ¿no? O sea, poner números al azar no tiene sentido. Entonces, hay que informarse y eso no es fácil. Y esto de informarse creo que puede generar y desarrollar una conciencia social que está dormida. Una sociedad que dice no hay que votar es una sociedad dormida. Es una sociedad que no tiene interés por lo que está pasando en su país. Entonces luego no nos quejemos porque salen las cosas mal en México.
Si no te involucras, ¿y qué puedes hacer? Yo no puedo hacer nada, no puedo... Sí, puedes hacer algo. Puedes ir a votar. Puedes informarte y ir a votar. Que no quieres este perfil en la Corte, que no te gusta esta clase de ministros, que no te gusta la actuación de esta clase de personas, pues entonces vota por otros para que estos no lleguen. Claro. ¿Qué queremos? ¿Una votación de estructuras políticas dirigidas desde y por el poder? ¿O una elección ciudadana construida desde y por los ciudadanos? Pues sí implica un esfuerzo, claro. Pero hay que hacerlo. Entonces yo creo que invitar al voto es lo correcto, invitar al voto informado es lo correcto, y después los que no quieran hacerlo, pues asumirán las consecuencias de sus hechos. Dentro de 15 o 20 años, imagínate, le van a preguntar a muchos, oye, tu papá, ¿qué hiciste? O mamá, ¿qué hiciste con relaciones? No, me quedé en mi casa porque protesté no yendo a votar. Oye, ¿qué resultado? No, fue nefasto, una corte espantosa, ve nada más. Y tú no hiciste nada, por lo menos lo que a ti te tocaba. Eso se me hace penoso. ¿Por qué el 61 en la boleta morada? Bueno, así como yo estoy proponiendo que se haga una reflexión, revisen lo que hice yo como presidente del tribunal, revisen mis antecedentes académicos, profesionales. He sido un abogado que ha ejercido la profesión por 25 años, he sido magistrado por 15 años, los últimos 5 he sido presidente de un tribunal, del más grande de la República Mexicana. Considero que la gestión fue muy buena, exitosa, diría yo. Entonces tengo los conocimientos, los antecedentes y la firmeza de carácter y el temple para ocupar un cargo de esa naturaleza. Creo que soy una opción conciliatoria, porque creo que la nueva Corte tiene que tener criterio político, no posición política. O sea, los ministros tienen que tener un criterio político, porque la Constitución tiene que ser interpretada con esos criterios políticos, pero no tiene que haber posicionamiento político, no puede ser aliado de un partido político, no puede ser promotor de una ideología política, porque entonces pierdes tu independencia. Y un ministro, un juzgador que no tiene independencia, pues no es un verdadero juzgador. Puede ser otra cosa, puede ser un líder político, puede ser diputado, senador, lo que quiera, pero no un juzgador. Lo que tienes que ser como juzgador es ser justo, ser equilibrado, ser independiente, ser autónomo. Vamos a cerrar. Quiero hacerte una pregunta personal. Cuando te despiertas por la mañana, te ves al espejo, ¿qué frase te motiva para seguir adelante? ¿Tienes algún mantra? ¿Tienes Bueno, mira, a mí me gusta mucho, como ya te pudiste haber dado cuenta, la historia. Sí, bastante. Pero también me gusta la filosofía. Okay. Y una de las escuelas filosóficas que más me gusta es el estoicismo. Leer a Epicteto o a Marco Aurelio, que te dan una posición ante la vida. Y los estoicos decían, a ver, tú no puedes controlar todo, solo tus acciones. Entonces, actúa como debes de actuar en tu entorno, en tu circunstancia y en tus condiciones. Lo demás se dará o no se dará, pero tú no te quedes en la inactividad. Que estoy viviendo una campaña muy interesante, como te digo, estoy divertido, estoy gozando esta etapa de mi vida que no me imaginé que la fuera a tener porque me he dedicado al derecho, entonces estoy muy entretenido. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como candidato? Invitar al voto, porque creo que es lo correcto. Segundo, escuchar a las personas, tomar en cuenta sus pareceres, recibir sus inquietudes, y desde luego, pues, ser muy activo en redes sociales, en medios, etcétera, para que la gente me conozca. ¿Cuál es el principal reto de esto? La gente no nos conoce. Sí. O sea, a mí no me conocen en el ambiente académico, judicial, de los abogados. Ahí sí soy muy conocido, pero cualquier otra persona que no se dedique al derecho, pues no me conoce. No me conoce, no sabe quién soy. Pero lo mismo le pasa a los otros candidatos, no saben quiénes son, ¿verdad? Algunos les dan publicidad a través de partidos políticos, bueno, otros se posicionan con excentricidades, pero en general somos personas poco conocidas. Y ese es el gran reto. Entonces yo me levanto todos los días a difundir la campaña, sí, a difundir que nos conozcan, a participar en redes sociales, a ser creativo, a escuchar. Y eso es lo que me motiva todos los días, a hacer lo que a mí me toca. Magistrado, profesor,
maestro, doctor y próximamente ministro. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto.